Muy buenos días, acá en otro programa más de aire comprimido con los muchachos cargados de información. Tenemos varios temas para debatir en el programa de hoy, entre todos lo que viene sucediendo con la causa que involucra a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Saludo acá a Bruno que me acompaña, que tiene su opinión bien formada como siempre. Bruno. Buenos días, Axel. Sí, vamos a estar hablando un poco de lo que es el tema político quizá más importante en la actualidad. Sí, sí, encima que se involucra varios, justamente la defensa que tuvo a través de YouTube, la vicepresidenta puso varias aristas, ¿no? Que involucran años anteriores. Claro, porque si hablamos de lo que pasó, primero tenemos que ver de qué se le acusa a Cristina, en este caso lo que es la famosa causa vialidad, como se conoce, donde Cristina justamente frente al alegato de los fiscales encabezados por Diego Luciani, que la verdad que cuando dio su alegato trató de apelar a la gente, bueno, hizo que Cristina respondiera por YouTube, en lo que se puede decir que se la vio un poco acorralada, digamos, en el sentido que no es común responder frente, por ejemplo, a un alegato de un fiscal. Bueno, lo que se hace normalmente es en Ella el... alegando que no le dieron la posibilidad de defenderse también. Claro, bueno, pero la instancia judicial, digamos, ya había pasado y lo normal sería que después de un alegato judicial más técnico no hubiera que responder. Pero bueno, fue quizá tan efectivo, se podría decir, lo de Luciani apelando a la gente y con una sentencia muy fuerte que fue lo de 12 años de prisión y perpetua para ejercer cargos públicos, es decir, que no podría volver a ejercer cargos públicos. Y es por eso que saltó, digamos, se podría decir, Cristina, con la verdad que en YouTube más de 2 horas, casi 2 horas llegó en ese directo de YouTube, donde básicamente lo que hacía era defenderse de acusaciones y Ella alegando que era justamente casi como una cacería de brujas, que es más una campaña mediática claro, que sí, en sí las pruebas que son totalmente falsas. La sí, llamó lo un que se, guión, ¿no? claro, Una serie de Netflix. lo que ella dice sería un lawfare, que es como que le hacen la guerra judicial, por decirlo de alguna manera, o una persecución judicial. Pero bueno, claramente esto, digamos, es una investigación más de todas las que se hacen a políticos, como se han hecho también causas a Macri. Pero lo que pasó sí también muy importante fue lo que sucedió en la casa de la vicepresidenta en Recoleta, donde ella alegaba tener una prisión domiciliaria por el vallado que se había impuesto justamente por las personas que se fueron Que a... involucra a la policía de Ciudad Capital. Claro, bueno, eso es lo que quiso hacer La Cristina. reta, básicamente. Básicamente lo que hizo Cristina en ese caso fue dejar que todo sucediera y más con un discurso encendido durante la noche del fin de semana. También generar un poco de conflicto y de violencia porque ella lo que alegaba eran dos cosas. Primero, seguir en su casa en esa, si se podría decir, prisión domiciliaria con todo el vallado sobre su casa y dejar que la violencia, digamos, siga porque ella podría haber dispersado a los manifestantes que justamente seguían las órdenes de ella, se podría decir. Pero no, Para vos ella tenía el poder de hacer que las personas se dispersen. sí, sí, tranquilamente ella podría haber dicho después que se disperse, pero lo que ella también buscaba en cierto punto es ese enfrentamiento con la policía para después decir, esta es la policía de la reta, y miren lo que hace la policía de la reta, que bueno, dejó varios heridos detenidos, y bueno, eso fue quizá también lo que se buscó, además de la prisión domiciliaria que alegó ella, que en realidad es simplemente un vallado porque hay manifestantes, pero bueno, también Pero se vio... manifestantes de tanta gente que buscaba que Claro, se siga bueno, sí, investigando, ¿no? en los primeros días fue gente en contra y a favor y ya en los últimos días ya era toda gente a favor de Cristina, que bueno, justamente se veía esto. Pero bueno, también lo que tiene que ver con otra, digamos, una irresponsabilidad de Cristina de, en este caso, de echarle la culpa, por ejemplo, a José López, quien fuera su secretario de Obras Públicas, que en realidad todos lo vimos con los bolsos que arrojaba en ese convento con los Bueno, en dólares. este caso cambió todo el foco porque dijo que a quien cambiaba los bolsos era que se Re- sacara. Que Resulta que José López no era su secretario de Obras Públicas, pero en realidad tenía negocios con Nicolás Caputo, que en realidad es amigo de Macri, y entonces se ve que la culpa de los bolsos de José López terminaría siendo de Macri. Algo, la verdad que es una jugada de Cristina para cambiar el foco completamente de la causa, ¿o es no? una jugada de Cristina, pero también es insólito pensar que ella, siendo la presidenta, no sepa lo que hacía su secretario. O sea, estaba su secretario de Obras Públicas negociando con un amigo de Macri y ella no lo sabía. Bueno, la verdad que es algo que la verdad que no solo es insólito, sino que también parece insólito. Y la gente también ya empieza a entenderlo. Quizás los fanáticos más acérrimos de Cristina siguen con ese relato, pero también ha perdido un poco de credibilidad, digamos,
del común del pueblo, porque ya la verdad es que... Sí, y encima te mencionás justo a Macri, ella también decía que desde su partido no se esconden de las causas, se presentan, en cambio, recordame quién era que por Juntos del Cambio que le había mencionado, que no se presentaba, que estaba 400 días prófugo, una cosa por el estilo. Y no recuerdo ahora, pero lo que ella sí dice que se presenta en estos casos, que el peronismo se presenta, bueno, lo que también buscan en cierto sentido es estirar toda esta situación que, recordemos, no va a tener pena para lo que son las elecciones de 2023, es decir, ella no va a ir presa para 2023 ni tampoco va a haber sentencia, y lo que busca es, en las elecciones de 2023, por ejemplo, o después, si logra renovar una banca, si logra tener una banca en el Senado, serían 6 años más de fueros que le permitirían, digamos, seguir evadiendo la justicia, que eso es lo que busca principalmente Cristina. Y sí, Bruno, y encima también, justamente apuntando por lo de Macri, también me quedaba decirte que, mencionando justamente al expresidente Mauricio Macri, por la causa con la que tiene el espionaje a los familiares por el submarino. Ah, bueno, sí, eso es lo que suele hacer Cristina en estos casos también, relacionar, digamos, o quitarse el problema de encima, pensando también en Macri, que es lo que ha hecho durante estos días. Pero por último, ya para ir cerrando, déjame mencionar algo muy importante, que fue lo que dijo de su ex marido, de Néstor Kirchner, diciendo que él hizo un negocio con Clarín. Bueno, demuestra también quizá la voracidad, ¿no?, de Cristina. Te agradecemos, Bruno, por justamente esa columna de opinión, lo que tiene que ver con la causa de vialidad de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a seguir de cerca la causa acá en Aire Comprimido, y con otros temas que tienen que ver con el gobierno de la Nación. Justamente tenemos los ajustes de Sergio Massa. Te saludamos, Gonzalo, siempre con todos los datos con lo que tiene que ver la economía de nuestro país. Hola Axel, sí, exactamente, las medidas de Massa que lamentablemente hay que decir que son pésimas y antiguas. Y porque teniendo en cuenta los principales problemas que tiene la Argentina, que son el déficit fiscal, el gasto público y las reservas, estos tres índices se podría decir. Varios frentes de batalla, básicamente. Claro, varios frentes de batalla que todos girarían en torno a uno de los tres, que es el gasto público, y a partir de ahí cómo te financias. Bueno, las medidas de Massa no solo que la mitad se puede decir que no fueron concretas, sino que no resuelven justamente estos problemas de fondo, donde terminan trayendo otras consecuencias, como por ejemplo es la inflación que padecemos todos los días y que lamentablemente este año sería por encima del 100%, cuando venimos de una inflación del 50% el año pasado, con lo cual está claro que las medidas no ayudaron a lo que es la macroeconomía. La inflación es la papa caliente que ningún ministro de Economía pudo resolver de momento, ¿no? Claro, ningún ministro de Economía lo pudo resolver, pero cuando uno repasa las medidas de el flamante ministro Sergio Massa, no se ataca justamente el problema de la inflación, que es el déficit fiscal, donde a partir de la emisión monetaria, que termina financiando a los ingresos del Estado, en un país sin reservas hace que eso no tenga respaldo, esa moneda que se emite, y por ende termina generando una devaluación muy grande, que como todo en la economía está conectado con todo, esto termina impactando en los precios, en las reservas y también en lo que es la inflación día a día y los salarios de la gente. En tu opinión, Gonzalo, ¿cuál debería ser una de las respuestas, no sé si más fáciles, porque nada es fácil en este país, pero qué debería ser lo primero que debería acatar Sergio Massa? Bueno, uno de los problemas principales, que como te decía es la falta de reservas, es por la falta de confianza en el sistema económico y en la política, y a pesar de todo así, se ve a un gobierno que discute contra el campo, cuando el campo, te diría Axel, es el que nos está salvando. ¿En qué sentido? Tenemos una balanza comercial, es decir, ingresan más dólares de los que se van del país gracias justamente a las liquidaciones récord del campo, como por ejemplo los 4.900 millones de los primeros 5 meses de este año, una cifra récord, que eso que te permite que el Banco Central, a partir de las retenciones que hace, tenga más reservas para poder justamente tener una moneda bastante respaldada, pero las medidas de Massa no apuntaron a eso, sino que habló de un programa de créditos a empresas que nunca aclaró cómo se financiaría, porque de vuelta a lo mismo, si con déficit fiscal, que es que vos gastás más de lo que tenés, vas a seguir emitiendo, bueno, vas a seguir generando una devaluación. Por otra parte, dijo que no se imprimirá más dinero hasta fin de año, con lo cual ahí apareció la primera contradicción.
con respecto a las reservas, habló de un adelanto de exportaciones a partir de un acuerdo con distintos sectores del campo, pero lo cierto es que Argentina es un país donde tiene un gran problema en lo que es el comercio. ¿Por qué? Porque a partir del argumento del gobierno donde controlo las importaciones para que no se vayan tantos dólares, bueno, las restrinjo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que vemos cotidianamente la gente? Que es básicamente lo que importa, que después al haber menor cantidad de oferta y la misma demanda sube el precio, como pasa por ejemplo con los neumáticos. Y influye en la inflación, Influye y termina justamente impactando en la inflación porque justamente en el sistema económico no están los dólares necesarios para que Argentina tenga reservas y tenga el respaldo que necesita la moneda. ¿Vos pensás que esto se podría solucionar con un futuro otro préstamo más o eso ya es inimaginable? No, lamentablemente el préstamo que tomó Macri, esto también hay que decirlo, fue muy grande, teniendo en cuenta que de los 44.000 millones de dólares, 21.000 vencían en la gestión de Macri, con lo cual algo había que hacer para pagar esas deudas, y que esas deudas justamente tienen que ver con lo que te decía al principio, el déficit fiscal, donde el Estado, al tener menos ingresos que egresos, tiene que financiarse de algún lado. Bueno, ¿cómo lo hace? Con deuda en pesos o en dólares, pero tiene el gran problema que es justamente la falta de reservas, que no viene del préstamo que tomó Macri, sino de mucho tiempo antes. Recordemos que en 2014 las reservas eran nulas y esto hizo también que, por ejemplo, el gobierno anterior asuma con una gestión y con unos números en rojo. Vos, en tu opinión, Gonzalo, ¿pensás que justamente viendo las elecciones próximas el año que viene, pensás que Sergio Massa piensa en eso o está enfocado completamente en su puesto como el ministro de Economía? O para como mí, decís, el flamante ministro para de mí Economía. claramente es el puente que se busca tener el frente de todos, teniendo en cuenta ya esto más político, que sabe el kirchnerismo que necesita de un 15% que se lo da ese peronismo como podía ser Alberto Fernández, pero por otra parte hay que decir que hay ciertas críticas del kirchnerismo a Massa. ¿Y por qué esto? Desde mi punto de vista, porque ven venir que la crisis este año y el año que viene van a ser igual de negativas y a partir de eso despegarse como una estrategia política. Pero déjame repasarte lo que son las medidas concretas. Dale. Que para ir cerrando, que esto refleja justamente lo que te decía al principio de las medidas antiguas de Massa, como por ejemplo precios cuidados, que se mantiene hasta fin de año, una receta que hace más de 8 años rige, y no funciona. Pasa que justamente como precios cuidados, ¿cómo haces para terminarlo de completo? Porque hay gente que come de eso también. ¿A qué te referís con que come? Y que le sirve justamente para el bolsillo de la gente. Bueno, desde mi punto de vista no, teniendo en cuenta que justamente hace más de 8 años funciona. Por otro lado, el discurso del gobierno despegándose de la responsabilidad y diciendo de una inflación internacional cuando mensualmente en el mundo es menos del 1%. Y por último, el tema del gasto público, que es donde habría que ajustar, donde entre los gobiernos de Cristina Fernández y el de Alberto Fernández, más de 110.000 puestos en el Ejecutivo solamente, o sea, claro. Con lo cual ahí es donde tenés que ajustar para dejar de tener déficit, dejar de emitir para financiar ese déficit y que termine devaluándose la moneda. Y por último, el tema tarifas, que también acá tendría que hacer un parte del ajuste del gobierno. ¿Por qué? Porque tiene un atraso de más del 80% y donde veníamos de una gestión que no avalo, pero sí en este punto, que tiene que ver con que el 70% del costo lo pagaba la gente de las tarifas en 2018 y hoy solo el 30%, con lo cual la balanza se dio vuelta negativamente. Perfecto, Gonzalo. Bueno, muy claro como siempre en cuanto a tu visión a la economía argentina. Vamos a seguir de cerca justamente todo lo que tiene que ver las medidas económicas del ministro de Economía, Sergio Massa. Nosotros vamos a un pequeño corte y vamos a seguir en el próximo bloque con energías renovables, acá acompañado con Iván, y más adelante la noche que tiene que ver con el fútbol y todo lo que compete en nuestro fútbol argentino. Vamos a un pequeño pausa. Y seguimos una vez más acá en aire comprimido, justamente como le íbamos comentando en nuestro pequeño bloque de acá.
Energías renovables, Iván. Sí, vamos a hablar un poco de lo que no se habla de las energías renovables, ya que nuestros programas anteriores, cuando hablamos de la posible llegada de la explotación petrolera a Mar del Plata, tuvo repercusión negativa, aludiendo a que siempre hablamos de Algo las que acá en energías aire no comprimido renovables. cubrimos Sí, bastante de la cubrimos plataforma petrolera. o que siempre hablamos bien de las energías no renovables. Bueno, porque también lo que pasa es que muchas veces cuando se habla de las energías renovables, se habla de su lado positivo. Sí, que no usamos más recursos no renovables, que son energías supuestamente más limpias, más sanas y que pueden cubrir pueden abastecer de la misma manera que las energías no renovables, ya sea con energía nuclear, con energía que venga a base de carbón, de petróleo, o mismo las centrales nucleares térmicas, que muchos piensan que las centrales nucleares térmicas son energías renovables, pero no es así, porque para proporcionar energía a las turbinas que hace que se caliente el agua para que luego ésta se evapore y de esa manera pueda generar electricidad, se necesita combustible y electricidad, es decir, que no es una energía renovable, porque energía renovable es toda aquella que no usa recursos no renovables para poder abastecer energía a cierta cantidad de redes eléctricas, digamos. Pero no sé, no todo se basa en la balanza, qué hace más dañino al planeta y qué no. Sí, pero hay un punto, las energías renovables también hacen daño al planeta porque si vamos a la estructura, utilicemos como ejemplo los paneles solares y los molinos de viento. Para hacer paneles solares y molinos de viento se usan productos químicos y recursos extraídos de la tierra y principalmente tierras raras, que son, para que entiendan las tierras raras las personas, son, viendo la tabla periódica, es la parte derecha de la tabla periódica, que están en un color naranja que generalmente no se utilizan y nadie sabe para qué sirven las tierras raras. Bueno, las tierras raras son todos elementos que se utilizan como el aluminio para la fabricación de paneles solares y de molinos eólicos para la generación de electricidad. Bueno, estas tierras raras son altamente contaminantes. Primero y principal porque extraerlas de la tierra conlleva un gran gasto de agua, que todos sabemos que para la minería se usa agua para limpiar el mineral, para sacarle la tierra al mineral. Se usa también se usa energía radiactiva para limpiarlo, lo que genera una gran cantidad de contaminación en la mina, porque se hacen embalses no naturales, se crean embalses no naturales para limpiar estas tierras raras. Entonces ahí ya tenemos un primer contradicción en lo que es las energías renovables. Estamos cuidando al planeta con los molinos eólicos y los paneles solares, pero para hacer los molinos eólicos y los paneles solares estamos generando gran cantidad de contaminación. Bueno, yendo a tu punto de vista también, justamente con los autos Tesla, los autos electrónicos, que justamente no consumen combustible, pero tienen que cargar con batería en sus casas, consumen electricidad. Ahí está, con el tema de los autos, lo que pasa, Axel, es que tienen baterías, pero ¿cuál es la vida útil de la batería de un auto eléctrico? La batería de un auto eléctrico tiene una vida útil solamente de 3 años. Es decir, y después de 3 años, ¿qué pasa con esa batería que tiene litio, que es altamente contaminante para el planeta? No se ha encontrado, no puede hacer un círculo la energía renovable para saber qué hacer con los desechos, porque también, volviendo a los paneles solares y a los molinos eólicos, tienen una vida útil de 10 a 15 años. O sea, no corresponde a la economía circular, justamente. No serían parte de una economía circular en lo que todo tiene un funcionamiento y nada le hace mal al planeta Tierra, como defienden muchas agrupaciones diciendo que las energías renovables son el futuro. Para que entendamos un poco mejor también, es una parte económica viene con esto, porque todos dicen, sí, las energías renovables también son más baratas que las energías renovables. Axel, para tener una idea, hablemos de una casa. Una casa tipo para una familia de 4 personas tendría que tener 4 paneles solares para abastecerse de luz. 4 paneles solares, estamos hablando de $1.000 alrededor. No son baratos. No son baratos los paneles solares. Y también el problema que tiene tanto el panel solar como el molino eólico el molino de viento para generar energía eléctrica es que la producción de energía que tienen estos aparatos es continua. No se pueden almacenar, todavía no se han creado artefactos para que se pueda almacenar la energía. Y si vamos a hablar de un parque eólico donde hay muchos molinos para generar energía para una ciudad, el problema es que sí, se enganchan a la red eléctrica la energía que generan las turbinas, pero el problema es que
hace energía constante y no se puede hacer que la energía que los paneles carguen a la red eléctrica sea de 220. Por eso muchas veces cuando se tienen molinos eólicos, la cooperativa eléctrica o la planta eléctrica de cada ciudad tiene que bajar la cantidad de energía que le suministran a la red eléctrica dependiendo lo que el molino o el panel solar suministre. Y esto hace que las redes eléctricas se desgasten con mayor intensidad debido al constante cambio de energía que hay en las redes, Axel. Siguiendo tu visión, y entonces Iván, en lo que justamente mencionábamos antes, la balanza entre lo que es más dañino y menos dañino, para vos es igual, es lo mismo o aún inclusive peor. Es lo mismo o peor porque también hay que realizar muchas inversiones para poder. Argentina tenía, según un proyecto, tenía estipulado llegar a cubrir el 30% de la energía del país con energías renovables. Una que claramente no llegó, tenían estipulados cubrir el 30% de energía de nuestro país y ahora están cubriendo solamente el 8%, datos indicados por el INDEX. Y las inversiones son muy grandes para poder vivir con energías renovables. Hay que hacer una inversión de 27.000 millones de dólares, Axel, para poder vivir con energías renovables y es algo que nuestro país en este momento no está listo para hacerlo. Perfecto, Iván. Y encima, justamente, en anteriores programas veníamos hablando sobre la economía circular, la economía lineal, y esto corresponde a lo que veníamos hablando en otros programas. Vamos a seguir de cerca todo esto que tiene que ver en cuanto a la economía, no solo de nuestro país, sino también la economía en el mundo, cómo afecta esto a nuestro planeta, en el medio ambiente. Nosotros vamos a una pequeña y última pausa. Justamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la noche de Copa Libertadores y lo que compete a nuestro fútbol argentino con nuestro compañero Bautista Bruno. Y acá, en este pequeño y último bloque en aire comprimido, justamente estamos acá con mi compañero Bautista Bruno. Bautista. Buen día para vos, Axel, y para todos los televidentes. Justamente, como íbamos hablando, vamos a hablar sobre la noche de Copa Libertadores. Fea noche que tuvo justamente Vélez en Liniers. Exactamente, Axel, porque Vélez no llegó, casi te diría nunca al arco, un equipo que se vio diezmado por un Flamengo que tiene una superioridad futbolística avasallante, la verdad, con jugadores europeos, un nivel de fútbol a otro nivel, por así decirlo. Muchos hablan de que está para competir en Champions League, por ejemplo. Exactamente, no sé si comparto tanto esa situación, pero la verdad que lo que viene siendo a comparación con el fútbol argentino es bastante avasallante. Yo igual creo que Vélez justamente se quedó corto, ¿no? Decepcionó un poco en la noche de ayer. Es más, parecía que estaban más concentrados en el pasto que estaba quemado, ¿no? Justamente por decisión del entrenador que por otra cosa. Según los medios de comunicación partidarios de Vélez, que tuvimos la chance de aportar con ellos, fue una situación en la que el cacique Medina lo que hizo fue poner fe a la cancha, más que nada para aumentar la moral de los jugadores. Como diciendo, acá no se les va a hacer fácil, acá va a ser difícil ganarnos. Y bueno, resulta que en el segundo gol entraron al área haciendo malabares, más o menos los brasileños, para poder convertir. Un Vélez que formó con Lucas Hoyos en el arco, Leo Jara, Matías de los Santos, que tuvo un partido pésimo. En los primeros 30 minutos fue nadie paró a nadie. Nadie paró a nadie, básicamente. Valentín Gómez en la saga central, Francisco Ortega, que en su partido a los primeros minutos se peleó bastante con Gabigol y después resulta que hizo un partido bastante malo, aunque no hay que caerle a los juveniles, recordemos tiene 23 años y bastante hizo. En el mediocampo, Santiago Cáceres con Nicolás Garayalde, arriba de ellos Lucas Hanson por izquierda, Lucas Orellano por derecha, de enganche Walter Bow y el único 9, Lucas Prato. Lo que hablan los medios partidarios de Vélez es que el cacique Medina plantó mal el equipo. Tendría que haber jugado con un 4-4-2 más cerrado, más aguantándolo atrás y jugar de contra o jugar con los 9, en este caso Walter Bow o Lucas Prato. Hacer el partido que hizo contra River y contra Talleres, justamente. La distancia que hizo para llegar a semifinales no lo repitió ahora. Exactamente. Quizás cambiando un poco la formación de lo que hablaban ayer los hinchas de Vélez, es que se podría haber jugado con un Lucas Prato y en vez de Walter Bow, que venía haciendo buenos partidos en la Copa Libertadores tanto y en el campeonato, podría haber jugado Osorio, el chico que ha demostrado que está a la altura para jugar no solo el campeonato local, sino la Copa Libertadores con Vélez. Ahora, Bautista, te pregunto, ¿vos pensás que tiene que ver por el poderío económico de Brasil o simplemente Vélez tuvo una mala noche?
Son ambas situaciones. Vélez no viene jugando bien en el campeonato local, no gana desde el 20 de junio, que le ganó 2-0 de local a Rosario Central. Las últimas victorias que tiene el equipo del Cacique Medina son... Todos los cañones puestos en Copa Libertadores. Son en la Libertadores, una Libertadores que el último partido que ganó, recordemos, fue con gol de Fernández, Ezequiel Fernández, frente a Talleres de visitante. Y después de eso tuvo en el torneo local 3 partidos empatados y 2 perdidos. Lo que quiere decir que es un Vélez que en el campeonato local deja muchas falencias. En la Copa Libertadores entró por la ventana frente a un equipo de Estudiantes que en su momento le puso 11 suplentes. Dejaron a Nacional afuera, clasificó Vélez como segundo, algo que sorprendió. Y bueno, después le tocaron 2 llaves accesibles, podría así decirse, que fueron River y Talleres. Quizás River en cierta instancia un poco más complicado. Con la polémica del VAR también. Con la polémica del VAR, pero lo que sí quedó claro es que Vélez pasó bien los 2 partidos, los Vélez debería haber ganado. Jugó bien los 2 partidos. partidos, contra Talleres hizo un excelente planteo también y jugaron bien. ¿Qué pasa ahora? Los chicos de Vélez son muy jóvenes. Es difícil jugar una Copa Libertadores y más con estos equipos que a medida que uno avanza es más difícil. Entonces jugar con un Flamengo tan aceitado, tan bien armado, con jugadores europeos, que se da el lujo de tener a Eric Pulgar que viene de la Fiorentina, se da el gusto de tener a Arturo Vidal que viene del Inter, todos jugadores europeos y la verdad que es difícil competir. La última y cerramos. ¿Vos pensás que se le puede hacer frente a los equipos de Brasil? Un club como Argentina, Boca, River, Vélez, que bueno, tuvo la mala noche. Quizás los equipos más chicos, por así decirlo, del fútbol argentino se les va a hacer muy complicado entrar a lo que viene siendo otra siguiente instancia de Copa Libertadores. Recordemos que en este momento Gimnasia es el segundo clasificado para en este momento para jugar la Copa Libertadores del año que viene. Yo no sé si al equipo de Pipo Gorosito con los jugadores que tiene le da para pasar fase de grupos si quisiera. Argentina tiene con qué, me parece. Justamente el año pasado, ni más ni menos, Defensa y Justicia, un equipo que recién ahora está haciendo historia, ¿no? Justamente venció al campeón de la Libertadores, Palmeiras, en un partido de ida y vuelta, Bautista, ¿no? Un partido de una llave que, bueno, por ahí el que gana, pero ida y vuelta le hizo frente al campeón de América. Exactamente, es difícil también, porque todos te dicen es fútbol, porque ayer, si bien perdió Vélez 4-0, podría haber sido una victoria del equipo de Liniers, bien plantado, bien formado. También es cierto que en el mediocampo Cáceres dio muchas falencias a lo largo del torneo de la Copa Libertadores, nunca rindió, con un Garayalde que se cansó de correr, y bueno, la lesión de Perrone también afectó al mediocampo de Vélez, que hizo agua básicamente ayer por la noche. Es muy difícil. La verdad que... Hay con qué, pero hay con qué, no estamos teniendo suerte. Con un dólar que en este momento está a 286 pesos, es difícil traer jugadores. Más los cepos. Más los cepos, es difícil traer jugadores, es difícil mantener jugadores, pagarlos, y la verdad que si no hay una estructura también en el torneo y en el campeonato de fútbol argentino, es muy difícil que los equipos argentinos en este largo plazo puedan ganar la Copa Libertadores. Perfecto, Bruno, muy completo como siempre en todo lo que tiene con la parte cultural y deportiva en lo que compete a aire comprimido en nuestro país. Nosotros cerramos el programa de hoy, gracias por escucharnos, por seguirnos, pueden justamente en nuestras redes sociales, Aire Comprimido, tanto en Twitter, Facebook y YouTube e Instagram. Acá cerramos, nos vemos el próximo jueves.